Buenas noches, estamos reunidos un día más en nuestro altar familiar y el tema de hoy se llama la justicia. Y una de las manifestaciones de Dios, o sea, una de las características del Señor, que ya lo hablamos en clases anteriores, ¿no? Es la justicia, porque Él es un Dios justo. Y lo podemos ver en Salmos, capítulo 9, versículos 7 y 8, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y cuando leí este versículo, este salmo, pude ver que en el Salmo 7, 9, frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. O sea, una de las manifestaciones, yo pienso que es la primera, es la justicia o el amor, vienen de la mano, con muchas más, pues, como la sabiduría. Porque Salomón, cuando le tocó juzgar a las dos mujeres, actuó con mucha sabiduría de lo alto. Vamos a buscar Deuteronomio 16:20. Yo me quedo sorprendida, toda la Biblia, desde el primer libro hasta el último, cómo habla sobre la carrera de derecho. Habla muchas cosas, ¿no? Pero cómo tiene palabras que si juez, justicia, tribunal, condenación, o sea, son palabras que se refieren a esa carrera, pues. Así hablen de la paz, de cualquier otro tema, pero siempre tienen una palabra que habla del derecho, de esa carrera, pues. Ley, del tribunal, sí. y en los profetas mayores, en Isaías, Jeremías y eso, hacen mención sobre no torcer el derecho. Job también en Job 38 creo que lo dice, o en Job 8, algo por ahí está en Job. Habla sobre no torcer el derecho de Jehová, pues el derecho es la ley. Y me quedo impresionada también en el libro de Hechos, cuando Pablo le toca defenderse, habla, y eso es el propio tribunal. Es que era un tribunal. O sea, cómo habla, cómo se defiende, cómo... Eso es una audiencia preliminar, o sea, una audiencia antes del juicio. Cuando lo visitan los reyes. Sí. Una audiencia preliminar. Eso es una audiencia preliminar, porque simplemente era para que los reyes lo escucharan su alegato y ayudaran a tomar la decisión. Igual Esteban. Claro, pero Esteban lo hizo antes también ante el concilio. El concilio, sí. Pero el de Pablo ahí era ante el gobernador, Tulio creo que era, y ante los reyes. Y tiene un léxico, o sea, exquisito. Deuteronomio 16:20. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo leo. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Este versículo yo lo vi como una promesa también, porque ve que él dice: la justicia seguirás. Si nosotros seguimos la justicia, vamos a heredar. ¿Y qué vamos a heredar? Vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y cuál es esa tierra? Ya no es esta tierra donde estamos ahorita, no es. Porque él habla de una nueva tierra y de cielos nuevos y tierras nuevas. Este es un mandamiento con promesa. Con promesa. Para que vivas, dice, para que vivas en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esa tierra habla en Apocalipsis 21, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mayor ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es la tierra que nos promete el Señor, pero si seguimos la justicia. Porque el versículo de Deuteronomio que leemos hace rato dice: la justicia seguirás, para que podamos heredar esa tierra que acabamos de leer, que es la nueva Jerusalén. Ok, yo saqué un concepto de justicia. Es el conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la igualdad y la libertad. La justicia se inclina a obrar
y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Si tienen algún otro concepto. Es como actuar y hacer imparcial, tomar decisiones imparciales. Ve que a veces a uno le dice, en la Biblia muchas veces te dice, sé justo o anda juicioso, algo así, con juicio. Es que tomes decisiones de una manera equilibrada. Muchas veces el término de justo o de justicia o de juicio que se menciona en personas individualmente en la Biblia se refiere a eso. Es a tomar decisiones y a juzgar, pero de una manera equilibrada, en equidad, en el medio, como lo que dijiste de Salomón. Bueno, la figura de la justicia tiene una balanza, ¿no es que se llama eso? Una balanza. Pero ese para qué, para que haya un equilibrio. Sí, o sea, eso significa imparcialidad. O sea, no se inclina a ninguno de los dos lados, sino que el que hace juicio, también, o sea, exacto, por eso que tiene los ojos. Porque el que hace juicio está en el medio de las dos partes, oye ambas partes y toma una decisión. Por eso es importante estar lleno de sabiduría, porque te va a permitir a ti tomar la decisión correcta de forma equilibrada. Romanos 2 dice con respecto a cuando juzgamos, cuando el hombre es el que juzga, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sí, pero allí es cuando tú haces juicios condenatorios. Exacto. O sea, el ser humano, el hombre, Dios no le ha dado autoridad de hacer juicios condenatorios, pero sí de hacer juicios. En el libro de Jueces, él nombró jueces, de hecho, eso viene desde Moisés. Él nombró jueces de la tierra cuando su suegro Jetro le dijo, búscate hombres temerosos de Dios, para que ellos se hagan cargo de las cosas menores, que ellos juzguen. Pero con la venida de Jesucristo eso no cambió. También, porque Cristo te dio a ti autoridad de hacer juicio por medio del Espíritu Santo, pero no juicio condenatorio. Ese juicio le corresponde a Jesucristo, es el único. Y eso va a ser cuando venga en el trono. ¿Y qué juicio hace nosotros? El hombre? El de determinar, tomar decisiones. Eso me lo aclaró el Espíritu Santo hace un tiempo, porque yo también tenía entendido que uno no podía juzgar a nadie. Cuando Jesucristo habló de la paja del ojo y de la viga, esos son juicios condenatorios. Cuando ahí tú dices, tú pecador no tienes derecho a estar con nosotros, porque tú eres sucio, porque tú eres esto, porque tú estás condenándolo sin fijarte a ti mismo de dónde Dios te sacó o en dónde te encuentras actualmente, porque estás siendo desequilibrado, estás siendo injusto, ¿me entiendes? No estás siendo, como dije yo en un principio, imparcial, porque estás apuntando desde tu punto de vista señalando a otro. Y Dios te está diciendo, sé neutro. Y cuando Pablo dice, tú, hombre espiritual, cuando veas a un caído, repréndelo en mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es decir, que tú te pongas en una posición neutral cuando tú vayas a exhortarlo, reprenderlo o levantarlo. Por eso Él te da eso, y eso lo haces cuando tú estás lleno de sabiduría. Por eso es que los apóstoles, en el libro de Hechos, cuando ellos dicen, no es justo que nosotros sirvamos las mesas, abandonando la lectura. Búsquense 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría entre ustedes. Mientras nosotros hacemos esto, ellos se encargan de eso. ¿Por qué? Porque llenos de sabiduría van a tomar decisiones correctas de manera imparcial, van a hacer justos juicios. Por eso es que Cristo decía
que hagamos justo juicio. Y él decía, una de las cosas que él decía era, mi juicio es verdadero, porque yo hago, porque yo no he venido a juzgar. Y si yo juzgo a alguien, mi juicio es verdadero porque yo hago no juzgo por mí mismo, algo así, que es un justo juicio, porque el que es justo, el juez justo es Dios el Padre. Pero ¿cómo tú haces un justo juicio? Por medio del Espíritu Santo, que es la esencia del Padre, entonces, que está en ti, y por medio de la sabiduría tomas decisiones sabias, esto, aquello, por lo menos es lo que hacía Salomón. Lo que hizo, eso fue un juicio, pero él hizo un justo juicio, no condenatorio. Él no condenó a nadie, sino por leyes naturales. Pero por leyes espirituales, que muchas veces que critican mucho a los pentecostés por eso, porque mandan a todo el mundo al infierno, es eso, es juicio condenatorio. Nosotros no tenemos esa autoridad, no tenemos ese poder, pero sí de hacer un justo juicio. A veces te consultan, pero bueno, sigamos en el tema. No, está bien. Ve que dice respetando la verdad. Yo pienso que hacer justicia también tenemos que tener en cuenta el temor de Dios. Porque muchas veces, como tú dices, hacemos juicios condenatorios y tenemos que hacer juicios conforme al temor de Dios. O sea, esto no está bien ante los ojos del Señor. Aún así, sin mostrando la ley se puede. Sí, pero es lo que dije de Pablo. Tú, hombre espiritual, cuando él se refiere al hombre espiritual, se supone que este hombre espiritual está lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Tiene conocimiento de la palabra. Y por eso él está en un nivel de decirte, hermana, usted está mal. Eso no se debe hacer. Usted está errando aquí, está faltando al Señor y está faltando a ti misma. No debe, pero por eso él dice, con misericordia, considerándote a ti mismo, porque nosotros podemos caer también, porque de repente en ese momento Dios te está usando a ti para reprender a esta persona, pero en el son de corregirlo de sus malos pasos, que se devuelva. O hasta para probarnos a nosotros también, a ver qué tenemos en el corazón. Exacto. Porque en el Salmo anterior leímos, o sea, tú eres justo y pruebas la mente y los corazones. También, eso también, o sea, es para ambas. Es que Dios no deja perder nada, no, que le saca provecho a todo. En el concepto que saqué, que dice respetando la justicia y dando a cada uno lo que corresponde. A los ojos humanos, tú me la haces, tú me la pagas. O como dicen, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo. Exacto, pero nosotros, los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, siempre vamos a tener esta discordia con las personas, más que todos cuando somos conversas, porque ellos van a querer llevar la justicia por sus manos y a nosotros nos regimos por dos principios, que uno es la palabra del Señor, porque en Romanos habla y dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por medio de su palabra, y el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado, que es el que, como acabas de decir, que el Espíritu Santo nos puede llevar a esa sabiduría, pues a juzgar con sabiduría. No, y es que a ti también el Espíritu Santo, como dijiste, te redarguye de pecado. Es que aún tú estando mal, haciendo mal, el Espíritu Santo te habla a ti en tu interior y te dice, días, ¿te acuerdas? te dice, Berna, esto no parece de Dios, o sea, me siento mal, estoy actuando mal. Pero cuando tú te viene eso y no le prestas atención a la voz de Dios y continúas en tu son, pero aún tienes esa lucha interior, pero igual sigues siendo débil, cayendo en esa falta, ahí es cuando Dios levanta a una persona y oyes la voz audible de Dios, que es a través de esa persona, sea espiritual o no. Dios levanta a cualquiera, hasta las piedras. Ve y reprende a esto. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a tomar la justicia por nuestras propias manos? Mateo 5, 38 al 45. Hoy hicimos la tarea. ¿Sí? Así debería ser. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hasta el último 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Tú le dices todo esto a una persona inconversa y te va a decir no vengas tú. O sea, no va a darle Pero bien. es que ni siquiera los inconversos, nosotros mismos, los cristianos. Sí, pero a eso voy, porque Cuesta. sí. Esto no es fácil. Bueno, la serie que venimos escuchando de ti misma, que es los frutos del Espíritu Santo, el primer fruto es el amor. Y nosotros solamente bajo el amor del Señor es que vamos a poder hacer esto. Porque por nuestras propias cuentas no lo vamos a poder hacer. Jamás. Uh-huh. Y antes de esta serie, o sea, hablamos también del testimonio. Y ve que el 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Testimonio. Uh-huh. Haciendo esto, ascuas a montones arriba de la cabeza de las personas, ¿no? Uh-huh. Es que a mí una vez me preguntó un cliente, estaban discutiendo allí con unos cristianos, y broma, y yo llegué con un señor que es cristiano, asiste a una iglesia, y entonces él siempre se pone a contender todos ellos ahí. Entonces yo llegué y ellos me hicieron una pregunta a mí, unas preguntas que le estaba diciendo al tipo, y yo se las respondí. Pero en eso ahí Dios me puso a predicarles un poquito, y en eso viene y salta el tema de es justamente pues. Le dice, ajá, ¿cómo harías tú? Me sueltan esa pregunta. ¿Cómo harías tú? O sea, que si a ti te dan una cachetada, ¿tú le pones la otra mejilla? Me lo dicen tentando, ¿no? Y yo le digo, eso es lo que manda el Señor. Sí, lo hago. ¡Ah, mentira! Tal, y empezaron a burlarse. ¡Ah, que eso es mentira! Que eso ven y tú acá en embuste, que no sé qué. Empezaron a decirme cosas. Y yo le digo, claro que sí. Y justamente le conté el testimonio que mencioné ayer, fue el de las cámaras. Y yo le digo, esa es una forma de poner la mejilla. No necesariamente tiene que ser literal, porque para yo evitarme que me bofeteen mi cara, yo por eso evito problemas, yo no me meto en problemas. Y yo camino y me evito los problemas. Y de esa forma no tengo por qué yo buscarme un problema donde me vayan a dar una bofetada a mí, físicamente. Pero una forma de tú poner la otra mejilla es esa. Ah, bueno, así sí, tal. Y ahí les aclaró porque... Pagar con el bien. Sí, porque justamente la gente se va a lo literal. Una golpiza, oye, Jesucristo se aguantó eso. Pero yo sé que muchos seres, por muy en el espíritu que estén, algo van a decir, o algo van a hacer, o a lo mejor salen corriendo, ¿me entiendes? No le ponen la otra cara, sino que bueno, salen corriendo. Pero es como digo, o sea, yo me evito los problemas, y así yo me evito esos malos entendidos. Fíjate que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Uh-huh. Y ayer decía que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos llamados, serán llamados hijos de Dios. Y fíjate que dice, amar a los enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Pero todo eso bajo los frutos del Espíritu Santo, templanza, mansedumbre, benignidad. Porque es que cuando tú estás cuando tú estás en el fruto del Espíritu Santo, o sea, eso que hace la gente no llega a tu corazón. Lleno del Espíritu. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, aún así sí. No llega, o sea, te puede herir, pero eres como un niño. O la persona. Eres como un niño. Tú a los niños le haces cosas y a ratico tú los ves y tú adulto, ves, te conmueves porque ellos ni pendientes, o sea, ellos, y lo que hiciste lo heriste. Por eso es que Dios dice que tenemos que ser como niños. O el mismo Espíritu Santo te revela el por qué es así. O sea, ¿qué trae? ¿Qué cadena de maldición trae? ¿O cuál es la raíz de su amargura? O sea, por eso es que es muy importante andar tanto en el Espíritu como lleno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios. Otro punto que iba a tocar. Que mientras vivamos en un mundo caído, sin que las personas tengan
Señor entronado en sus corazones, siempre va a haber injusticias o personas injustas. Entonces nosotros, como hijos de Dios, o somos guiados por la sabiduría del Señor, no tenemos que darle lugar al diablo, como dice la palabra, sino autoministrarnos en esos casos. Si no llega a peores, autoministrarnos nosotros mismos para autoliberarnos, se puede decir, una mini Cuando liberación. uno se autoministra. Exacto. Porque nosotros no somos justos delante de Dios, nosotros no somos más justos que Dios. Esa es mentira. No. Jamás. O sea, y si el Señor derrama su misericordia todas las mañanas sobre esa persona que nos hizo mal, o sea, ¿quiénes somos nosotros para seguir con el tiquititaqui, pues, para hablar así, juzgando a esa persona o condenándola o murmurando de la persona? Sino que tenemos que dejar la justicia en manos del Señor, que se encargue de esa persona y orar por ella. Exacto, orar por ella. Pues, o sea, como dice Pedro, pues Pedro en sus cartas él dice, parafraseando, que todos somos hijos de Dios y por eso él retarda el juicio o lo que llaman en el Apocalipsis el fin del mundo. Él lo retarda para darle chance a todos que se arrepientan, porque su voluntad no es que nadie se pierda. Vamos a verlo en Lucas 18:8. No, hombre, vale. Hicimos la tarea. Esa es la idea. 18:8. La parábola del juez y juez. Ok, dice así la palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como lo acabas de nombrar, o sea, si no podemos con esa persona, orar por ella. Orar y clamar, que el Señor se encarga de hacernos justicia, porque Dios es el que pelea nuestras batallas. Y abogado tenemos que nos defienda, que es Jesucristo. Correcto. Okay. Para los hijos de Dios, la verdadera justicia se hará efectiva en el día del juicio final, cuando cada hombre dará cuentas a Dios, tanto de lo que dice como de lo que hace. Una de las maneras también de seguir la justicia es cuidando nuestras palabras, muy importante. Como lo dice en el libro de Santiago, la lengua es el miembro que se jacta de grandes cosas, que contamina el cuerpo de Cristo. El cuerpo tuyo, que es la morada del Espíritu Santo. También. E inflama la rueda de la creación. Ese es porque... ¿Sabes cuál es la rueda de la creación? ¿Cuál? Ve que él dice inflama. Inflamar es métele candela. En el versículo que leímos de Daniel 7:9, ahí dice, en el trono de Dios, que su trono tiene 2 ruedas de fuego en derredor. Esas son las ruedas de la creación. ¿Y por qué las inflama? Porque la lengua es como un fuego, como un bosque. Enciende la ira de Dios. Una chispita. Exacto. Eso es lo que quiere decir. Enciende la ira de Dios. Él tiene ese fuego ahí. Acuérdate que hemos hablado que en el trono de Dios, un río de fuego ardiente es lo que sale de su trono. Y 2 ruedas de fuego son las que están alrededor de él. Ese fuego está ahí. Y a él tiene los millares de ángeles cantándole para calmarlo, pues, para aplacar su ira. Y por eso él es más paciente de lo que realmente es, porque él es bastante paciente. Con los ángeles es más paciente. Entonces, lo que quiere decir Santiago es que cuando tú haces este tipo de obras, se enciende más la ira del Señor y ahí no vale canto de ángel.
sino que el Dios quiere ya después, bueno, hacer su justicia. Es como reincidir en el pecado. Te digan, no hagas esto, tal. Y cuando tú blasfemas en el nombre del Señor, eso enciende la ira del Señor. Y cuando eres hijo, te reprende en gran manera, como dice Hebreo, te azota con más fervor. Por eso no es también bueno. Lo entiendo así de esta manera. Por ejemplo, la rueda tiene un punto de entrada, de llegada o de partida, ¿no? Lo entiendo así, corrígeme si estoy errado. Y entonces si nosotros decimos algo a manera de murmuración o de juzgue, que estamos hablando de la justicia, se va rodando y podemos ser piedra de tropiezo y hacer que otras personas murmuren por una cosa que tú comentaste, que no viene a la justicia a manera condenativa, como lo estabas diciendo. O sea, que lo decimos algún juzgue a manera condenativa y eso se repite. Y cuando vamos a ver, somos piedra de tropiezo para nuestros hijos. Imagínate, la lengua es un mundo de maldad. También puede ser una enseñanza, ¿sí? Tú dices que en la murmuración, Exacto. hacer que se cree como una cadena de murmuraciones, algo así. Sí. A manera de congregación. Claro, pero hablo de inflamar la rueda de la creación. Pero en eso también es lo que se refiere él en cuanto a darle rienda suelta a la lengua. Vas a decir sandeces o tonterías que sí. Por eso es que es muy importante la prudencia también. Aplicar la prudencia. Vamos a buscar Santiago 4, 11 y 12. Santiago habla mucho de la sabiduría. Santiago está lleno de sabiduría. Tremendamente. Tengo varios de Santiago. Así que Santiago dice. Por lo menos eso, cuando él dice de hacer juicio con misericordia, eso es una llave con lo que mencioné hace rato de Pablo, de tú, hombre espiritual, reprende con mansedumbre cuando un hermano llega a ti caído. Ahí Santiago habla sobre hacer juicio con misericordia, es hacer eso. Imagínate, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Eso dice que nosotros mismos somos tropiezos de nuestras oraciones. Nosotros mismos tropezamos nuestras oraciones cuando hacemos eso, porque alabamos a Dios de una manera magistral, hermoso, como uno puede de una manera sublime hablar del Señor y hablar con Él en adoración, en oración, pero cuando salimos a criticar, a murmurar por eso o a maldecir, el cuerpo de Cristo, hay gente en el cuerpo de Cristo que es lengua. O sea, en el cuerpo de Cristo, que andan es hablando de los hermanos, murmurando, criticándose, metiendo la cizaña. Sembrando la cizaña, como un sticker por ahí. 4, 11 y 2. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Casi nada. ¿Y el otro? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dura, está en el versículo. Pegan en el pecho. Ahora, como dices, dejas de ser hacedor de la ley, sino juez. Y Santiago 5:9. Ahí mismo, esa misma. Hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. Así. ¿Santiago cuál? 5:9. Ajá. Hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, escuchando y mirando todo. Y tengo aquí el versículo que dijiste, que nombraste hace rato, que Jesús no vino, el que no vino a condenar, sino a que todos sean salvos. ¿Cuál es ese que leíste ahorita? 5:9. Dilo, ¿cuál es? Jesús no vino a condenar, sino a que todos sean salvos. ¿Cuál? Mira todo. El de ahí mismo Santiago 2, 10 y 13. El 10 y el 13 son. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo.
O sea, sí murmura igualito como acabamos de leer. Pero es que es todo. O sea, de toda la ley, sí. Por lo menos él puso ahí un ejemplo de los 10 mandamientos. Cumple los 3 primeros, pero si fallas en el cuarto, ya eres infractor de la ley. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso fue lo que dijiste hace rato de colocarnos, no sé exactamente cómo lo dijiste, no me acuerdo, pero es como que colocarse en los zapatos de la persona antes de referir juicio. Eso es condenatorio. Yo pienso que como no somos perfectos, y sí va a haber cosas que nos molesten, y cosas que están mal delante de los ojos del Señor, yo pienso, a mi punto de vista, no guindarse con eso, sino ir al trono del Señor, como lo dice en Deuteronomio 1:17. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así, al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerás a mí, y yo la oiré. Gloria a Dios. Bueno, aquí dice, confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros para que sean sanados. Aquí habla también de sanidad interior. Cuando nos sentimos ofendidos. Porque la mayoría de las enfermedades que se somatizan en el cuerpo vienen de ofensas, de falta de perdón, las enfermedades del corazón, las enfermedades del estómago. Todo eso es por cuestiones emocionales, producto de las ofensas que nos hacen nuestro prójimo. Por eso dice, confesaos unos a otros, o sea, mira, no me agradó esto, y después orar para que seas sanado en esa área. Es el deber ser, pues. Nosotros debemos acudir al hermano que te ofendió y decirle, oye, vale, no me pareció esto. Es el deber ser, pues. Y ambos orar, porque ahí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tú aplicas eso, es el deber ser, pero muchas veces no sucede así en la realidad. Y como estaba escuchando en una prédica hoy, nadie puede dar lo que no tiene. Y esas personas que te lastiman, o sea, están peor que tú. O tienen un vacío tan grande dentro de ellos que o a lo mejor eres tú el que necesita sanar algo. Y Dios lo está usando Dios lo está usando para sacar de ti algo que todavía está allí. Para forjar tu carácter. Claro. A lo mejor el que más eres tú. O sea, el que no es la persona. A lo mejor es un instrumento de Dios para aflorar algo en ti que todavía está allí arraigado, y es producto de lo que Dios llama la perfección de Él, la obra que Él está perfeccionando en nosotros. Como cuando pedimos paciencia y te toca trabajar con alguien que si tú eres rápido y es lento, o tú eres lento y él es muy rápido. Con personas contrarias. Por lo menos en mi caso siempre me ha puesto a trabajar con gente que es desordenadísima y bochinchera, o sea, porque yo soy más ordenada. Y sí, ¿no? Hacemos un buen equipo, porque imagínate los dos ordenados, o sea, siempre mis equipos de trabajo han sido 4 desordenados y una persona que va a la par conmigo, pero por eso mismo, porque Dios a través de esas personas contrarias a ti, como quien dice por los opuestos, te ayuda a pulir áreas en ti que todavía están manchadas o que están deformes o que necesitan perfeccionarse. A la verdad, todo se resume en que debemos amar al prójimo. Toda la ley, todas las enseñanzas, amar. Sí, es lo que estaba leyendo de la lengua en Santiago. ¿Cómo puedes amar a Dios? O cómo puedes bendecir a Dios y maldecir a tu hermano. Porque fíjate que resultados de la justificación. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto lo dice Pablo en Romanos 5:5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabes? Y el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
mas Dios muestra su amor para con nosotros, en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te acuerdas la prédica que dijo Dante, que estaba apurado en el aeropuerto y estaba atendiéndole a una muchacha súper lenta? Y él dijo, Señor, ¿en serio moriste por ella? Sí, exacto, por todos. Por eso es que Dios, o sea, la palabra dice en muchas partes que Él no hace acepción de personas. Y en este libro de Romanos habla mucho de lo que es la justicia de Dios. Claro, porque la idea está desde enseñando. El capítulo, imagínate, el justo juicio de Dios. Capítulo 2 en adelante. Es que él habla sobre la justificación. Después que él habla de la justicia, de todo este pedazo, siervo de la justicia. Mira, ve lo que dice acá, en el 3.9. Que pues, somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera que haga lo bueno. Y es lo que iba a mencionar ahorita, porque Jesucristo, una de las cosas que me enseñó fue acerca del versículo cuando él le dice, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno y ese es el Padre. Porque, ¿qué me enseñó él allí? Que no debemos llamarnos ninguno de nosotros bueno. No, fulanito es bueno. Ay, no, pobrecito, él es bueno. Esta persona es buena. Porque él hace aquello. Buena. Sí, muchos aplican eso. Otros dicen, mira, tú sabes que me ha tocado predicarle a personas y me ha venido a darle mensajes acerca de su vida, de lo que están haciendo. Dice, pero ¿por qué? Si yo me considero una persona buena, yo no mato, yo no robo. Sí, pero andas en fornicación, andas en adulterio, tienes iniquidades, no eres bueno. Y siempre le salto con esos versículos y le digo, ninguno somos buenos, ninguno, porque Dios lo dijo, Jesucristo lo dijo, el único bueno es Dios, el Padre. Pero cómo nos diferencia Dios de uno del otro es que están los malos y los justos, porque Dios nos justifica y luego nos hace justos. Primero nos justifica, como hablamos ayer acerca de los pecados. Él justifica tu pecado porque tu pecado, tu culpa es remitida a la cruz en Cristo. Ya tú dejas de tener culpa de pecado, pero sigue siendo culpable, solo que la condena la pagó otro por ti. Ya ahí eres justificado, empiezas a caminar y eres limpio, lavado por la sangre de Cristo. Pero ya después de allí, cuando tú continúas en tu andar en el Señor, Él te hace una persona justa, porque cuando empiezas a tener experiencia con el Espíritu Santo, cuando empiezas a ser lleno del Espíritu Santo, es que tú empiezas a actuar de manera justa. Ya tú, por lo menos como el caso que yo les mencioné a ustedes cuando el autobús, no, que el pasaje vale tanto y este bien está cobrando tanto, pero ese es su carro, el cobrarlo en el carro lo que le da la gana. Si el gobierno no ejerce su función o ley sobre él, tú no lo vas a hacer. Si él cobra más de lo que pide, tú estás en el derecho de no subirte, y ya de esa manera empiezas a actuar de forma justa. Y ahí hiciste un justo juicio, porque no condenaste al chofer y tú dices, no, me parece que está caro, yo espero el siguiente, y se va. Pero ni murmuraste contra el chofer o el colector, y tampoco te fuiste como hace mucha gente que se suben, sí, está bien, y después le dan lo que es, y ahí se arma la trifulca. No, que yo te dije que son tantos, pero el pasaje es tanto. Sí, pero yo te dije que es tanto, estamos cobrando tanto. Sí, pero el pasaje... Entonces empieza, Señor, si a ti te dijeron antes de subirte que vale tanto, tú eliges. Muchas veces el Señor me ha redargullido eso. O sea, redargullido, ¿sabes? Redargullido. Porque yo me monto y dije, no voy a acabar los cursos. Pero ya el chamo me dijo cuando me monté. Después termino sacando lo que me dijo el muchacho, porque no, y a lo mejor será una injusticia, pero no depende de uno. Exacto, la injusticia es de ellos, que no quede de ti. Porque, como te digo, quien debe ejercer ley sobre él es el gobierno, o sea, el gobierno pertinente, el ente pertinente, que se encarga de regular esos precios. Si ellos no hacen nada, tú no ganas nada con armar lío.
porque a la final de tanto problema terminas pagando, te quedaste con una amargura y quedaste ahí expuesto. Entonces la intención es esa, que tú hagas en ese tipo de juicio cosas así. Y por eso digo, Dios empieza a hacerte justo. Y así como eso, muchas decisiones que te toca tomar en la vida y tú dices, no me parece, no lo voy a hacer, no está acorde a lo que el Señor manda, o aunque te diga otro, mira, pero vamos a aprovechar. No, porque no está bien. No me parece, voy a pagar lo que es. Mira, pero aprovecha, como cuando a veces a uno le dan un vuelto de más, o por lo menos nosotros, el día de nuestro aniversario, nosotros nos fuimos a un restaurante, ¿te acuerdas? Ajá. El día de nuestro aniversario. Y nosotros llegamos a una hora donde ya se acercaba el cambio de guardia de los mesoneros. Y el mesonero que nos comenzó a atender, él tomó el pedido y tal, y él se fue. Trajo la comida. Fue así, ¿no? Trajo una parte porque nosotros pedimos una entrada. Danos tal de entrada. Ok, nos llevó la entrada y tal, y fin. Pero en eso, nosotros pedimos un plato. Creo que pidió primero Daniela o yo. Yo sé que a la final hubo como 2 pedidos, pues. Y el tipo pasó un solo pedido. Y cuando a mí me cobraron, me estaban cobrando un solo pedido y faltaba el otro. Y yo vengo y le digo, ¿yo te dije a ti primero o te dije después que yo actué? No, tú me enseñaste la factura. Ajá, porque a ti te dan una prefactura. De hecho, yo fui la que te dije, mejor que falta un plato. Ajá, a ver, porque cuando yo veo el precio, porque claro, el precio es en dólar y te lo ponían ahí en bolívar. Y yo me pongo a ver, porque yo digo, hasta no aparece la cuenta. Y bueno, nos ponemos a hablar ahí los dos, mira, pero ¿será que pasó? ¿Qué es? Y es que el mesonero se fue y se le olvidó pasar este otro plato. Y entonces fui. Ofertaban las comidas, habían puesto nada más la entrada, los 2 jugos y el postre. Faltaban las 2 comidas. Porque, exacto. ¿ves? O sea, faltaban las 2 comidas. Eso fue lo que pasó. Y yo, miércoles, esto está, o sea, me iba a quedar con un buen dinero, pues. Y fui, le hablé al tipo y le dije la cuestión, y broma, y me fui. Que otra persona se queda callado y dice, ay, premiado, mi amor, mira, una bendición, este es el regalo de Dios de nuestro aniversario. Sí. Y no, Dios está probando ahí tu corazón. Tú no sabes cuándo Dios está probando tu corazón. Y entonces ahí fuimos y hicimos. Y es que fue súper, o sea, fue económico. Sí. O sea, no relativamente económico y, o sea, y no tanto por lo económico, sino porque actuamos justamente, pues, o sea, hicimos lo correcto. ¿La persona de la caja? No, ni se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta. Ay, ¿cómo así? Entonces, ese fulano que él no pasó y tal, porque el mesonero se fue, pues hizo el cambio de guardia. Y de verdad que el mesonero nos había atendido muy bien, ¿verdad? Sí. Muy, muy chévere. Pero eso, pues, entonces, ahí, pues, eso es un ejemplo de actuar en justicia, ¿me entiendes? Ser justo, tomar una decisión. Y por eso es que, y ahí nosotros hicimos un juicio. ¿Damos o no damos? Porque hay una demanda. ¿Damos? O sea, devolvemos el dinero y decimos la verdad, o nos la guardamos. Y pasó como pasó. De esa forma es que uno hace esos justos juicios. Como en el libro de Jueces, ellos tomaban decisiones por el pueblo, en beneficio del pueblo, no para el beneficio propio. Por eso es que Dios los levantaba como jueces, pero con el Espíritu Santo sobre ellos, para que ellos con poder, como Gedeón, como Sansón, lo que pasa es que, bueno, y el torneo está lleno es que de leyes. prácticamente el libro de Deuteronomio es un resumen de toda la ley. Es como ya la Constitución ya imprimida. Ajá, porque impresa, porque en Éxodo da Dios unos mandamientos. Fue ensayo de Roma. Ajá. Pero ya en Deuteronomio le dan forma. Le dieron forma, porque hay unas partes que cuando te dan las concordancias, que tú te vas a Éxodo. En Éxodo ellos estaban practicando. Exacto, porque en Éxodo está más reducido la ley, y cuando vas a Deuteronomio está más específica. Claro.
la amplían. No, pues. y te ponen leyes humanitarias, leyes para Ajá. esto, leyes para aquello, leyes para lo otro. Bueno, en conclusión, dejemos la justicia en manos de Dios y cuidemos de no ser condenados nosotros mismos por andar condenando a los demás. Espero que les haya servido de enseñanza. Bendiciones.